Lo que ha ocurrido este 8 de abril de 2025 ha dejado sin palabras a muchísima gente, sobre todo a quienes siguen de cerca el mundo de la prensa del corazón. Lo que empezó como un simple comentario en redes se ha convertido en un auténtico huracán mediático que está arrasando con todo a su paso. Y es que, de la noche a la mañana, dos figuras que muchos no esperaban ver en el centro de una polémica tan potente, Rocío Flores y Kiko Hernández, han arremetido de forma contundente contra Carmen Borrego. Sí, como lo lees, un ataque directo, sin rodeos, sin anestesia. Y lo más impactante de todo es que no ha sido algo improvisado ni fruto del enfado del momento. Llevaba tiempo cocinándose, y finalmente ha explotado. Todo comenzó hace unos días cuando Rocío Flores compartió en su perfil social un mensaje que, en un primer momento, no parecía tener destinatario claro. Un texto críptico, un tanto enigmático, que dio pie a muchas interpretaciones y especulaciones. Las redes, como siempre, se llenaron de teorías. Algunos aseguraban que iba dirigido a Olga Moreno, otros afirmaban que era una indirecta para ciertos programas, y no faltaron quienes aseguraban que era un simple desahogo personal. Pero la verdad ha resultado ser mucho más compleja. Ante la avalancha de rumores, Rocío decidió romper su silencio y dar explicaciones de forma pública. Lo hizo sin levantar la voz, sin perder el control, pero con una firmeza que dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que se manipularan sus palabras. Según explicó, el mensaje no tenía absolutamente nada que ver con Olga Moreno, con quien asegura tener una relación tranquila y sin conflictos. De hecho, dijo algo que sorprendió a muchos, que no tiene problemas personales con nadie de su círculo cercano, y que precisamente por eso le parecía ridículo que algunos intentaran convertir un simple mensaje en una guerra familiar. Pero la cosa no se quedó ahí. Rocío aprovechó esa aclaración para soltar una bomba informativa que nadie se esperaba. Dejó caer que estaba harta de que ciertas personas, que durante años han vivido de criticarla, de hablar mal de ella, de hacer dinero a costa de su imagen, ahora vayan por ahí dándose golpes de pecho. Y entonces, sin paños calientes, nombró directamente a dos de esas personas, Carmen Borrego y Sofía Sueskun. Las palabras que utilizó para describir a ambas fueron durísimas. Dijo que las dos llevan años persiguiéndola, utilizándola como carnaza televisiva, y que ahora no pueden pretender pasar por víctimas cuando han sido ellas las que han comerciado con su vida privada. De Carmen Borrego, en concreto, señaló que lo suyo ya no tiene nombre. Que ha llegado al punto de sentarse en un plató de televisión para hacer una especie de terapia en directo con su propio hijo, simplemente por una cantidad de dinero. Que ha vendido cada pedazo de su intimidad familiar, y que luego tiene la cara de criticar a los demás por hacer lo mismo o incluso menos. Según Rocío, eso es el colmo de la hipocresía, y había llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. Lo que muchos no sabían es que, mientras esto ocurría, Kiko Hernández también estaba preparando su propia respuesta. Y vaya si lo hizo. Su intervención ha sido demoledora, de esas que dejan huella. Carmen Borrego, recientemente, había declarado que durante su paso por el programa Sálvame se sintió coaccionada. Aseguró que hubo momentos en los que la obligaban a salir en pantalla bajo amenazas de que, si no lo hacía, se destaparían cosas personales sobre ella. Una acusación muy grave, que claramente apuntaba a un entorno profesional tóxico. Pero Kiko no se lo creyó ni por un segundo. En su discurso, dejó claro que no piensa tolerar que ahora Carmen se lave las manos y se haga la víctima, cuando ha sido una de las personas que más ha contribuido a esa dinámica de televisión basada en el escándalo. Según él, nadie la obligó a contar nada, y si lo hizo fue porque así lo quiso, porque sabía que cada lágrima, cada confesión y cada polémica significaba minutos en pantalla y, por supuesto, un cheque al final del mes. Kiko incluso fue más allá. Dijo que le parecía vergonzoso que ahora se hiciera la digna, cuando durante años se ha sentado en todo tipo de formatos, soltando detalles íntimos no solo de su vida, sino también de su familia, para que el show continuara. Y remató con una frase que ha dado la vuelta en redes. No puedes ir de víctima cuando tú misma has sido verdugo de otros durante años. En paralelo, ha resurgido un vídeo de Sofía Sueskun que ha añadido más leña al fuego. Un fragmento corto pero muy revelador, en el que al ser preguntada por su madre responde con una frialdad impactante. ¿La echo de menos? No lo sé, hay madres y madres. Una frase que, sacada de contexto o no, ha hecho que muchos recuerden las múltiples veces que Sofía ha acudido a programas de televisión a contar, entre lágrimas, lo mal que lo ha pasado. Rocío Flores se preguntaba en voz alta cómo es posible que haya gente que critique a otros por hablar de sus familias, cuando esas mismas personas han hecho lo mismo o peor, cobrando por ello. Y razón no le falta.
Después de todo lo que ha sucedido los últimos días, tras ese aluvión de reacciones, titulares, comentarios en redes sociales y tertulias encendidas en platós de televisión, Rocío Flores ha decidido marcar una línea muy clara entre lo que fue y lo que ya no está dispuesta a seguir siendo. Y lo ha hecho sin necesidad de gritos, sin grandes gestos, pero con una contundencia que deja poco lugar a dudas. Su mensaje, directo y sin adornos, transmite una firmeza emocional que no siempre se ve en el mundo del corazón, donde a menudo se disfrazan las intenciones con ambigüedad y medias verdades. Rocío ha dejado claro, sin espacio para malas interpretaciones, que no tiene el más mínimo interés en continuar alimentando conflictos, enfrentamientos públicos ni guerras mediáticas que no llevan a ningún sitio. Está en una etapa completamente distinta de su vida, un momento personal que ha construido con esfuerzo, paso a paso, después de muchas caídas y exposiciones que la han desgastado emocionalmente. Ha elegido centrarse en ella misma, en sus vínculos reales, en su bienestar emocional, en todo aquello que no sale en los medios pero que forma el núcleo de una vida auténtica. Ya no quiere formar parte del circo mediático, no quiere jugar el juego de los platós ni ser moneda de cambio para subir audiencias. Sin embargo, y aquí está el matiz que más ha llamado la atención, también ha lanzado una advertencia elegante pero firme. No va a permitir que su nombre se utilice con ligereza, ni que se manipulen sus palabras para construir titulares huecos o narrativas oportunistas. No está dispuesta a permitir que se tergiverse su discurso, ni a tolerar que se la vincule con tramas ajenas o intenciones que no le pertenecen. Si es necesario aclarar algo, lo hará. Si alguien intenta beneficiarse de su silencio, se encontrará con una respuesta. Pero será una respuesta medida, precisa y clara. Porque el silencio, cuando es voluntario, es una forma de poder. Pero cuando otros intentan apropiarse de ese silencio para moldearlo a su antojo, se convierte en una herramienta de manipulación. Y eso, Rocío no lo va a permitir. Lo curioso, o quizás lo más revelador de todo este asunto, es que el epicentro de esta tormenta mediática no fue una aparición explosiva en televisión, ni una exclusiva de portada, ni una declaración incendiaria en directo. Todo comenzó con algo tan simple como un mensaje en redes sociales. Un texto breve, sin destinatario aparente, que muchos se apresuraron a interpretar, o más bien, a malinterpretar, según sus propios intereses o prejuicios. Y es ahí donde se destapa una de las grandes verdades del universo mediático. A veces, no hace falta decir demasiado para desatar un huracán. Basta una insinuación, una palabra ambigua, un gesto fuera de contexto, para que los engranajes del espectáculo se pongan en marcha. Ese mensaje de Rocío, que ni siquiera estaba dirigido a quien muchos pensaban, ha provocado una reacción en cadena que nadie vio venir. Ha sido el detonante de un nuevo capítulo en la historia, aparentemente interminable, del drama televisivo español. Un capítulo que ha sacudido los cimientos de ciertos personajes que durante años han vivido de vender intimidades, de airear problemas personales frente a las cámaras y de construir su relevancia a base de polémicas calculadas. Porque lo que Rocío ha dicho, y más aún lo que ha insinuado, no son palabras vacías. Son dardos directos que apuntan a la hipocresía de un sistema que se alimenta del dolor ajeno. Y no ha estado sola. Kiko Hernández, siempre polémico, siempre dispuesto a decir lo que muchos callan, se ha sumado a esta narrativa y ha aportado su propio testimonio. Juntos, aunque desde lugares distintos, han puesto el foco sobre Carmen Borrego y Sofía Sueskun, dos figuras públicas que, según ellos, han construido parte de su carrera hablando de las vidas de otros, criticando, juzgando y participando en montajes que ahora se vuelven contra ellas. La acusación no es menor. Se les señala no solo por lo que han dicho, sino por cómo lo han hecho, por el uso estratégico de sus propias historias personales para generar contenido y monetizar el drama familiar. Uno de los momentos más delicados ha sido la referencia directa a Carmen Borrego, quien, según lo expuesto, habría accedido a sentarse públicamente con su hijo para abordar temas personales a cambio de dinero. Un gesto que, para muchos, evidencia hasta qué punto la televisión del corazón ha difuminado los límites entre lo íntimo y lo mediático. Rocío, sin entrar en detalles morbosos, ha sugerido que hay límites que no deberían cruzarse. Que hay temas que, por respeto, deberían quedar fuera del espectáculo. Y esa reflexión, más allá del conflicto concreto, ha abierto un debate más profundo sobre hasta dónde está dispuesta a llegar la televisión para obtener una exclusiva. Ahora, el foco está puesto sobre Carmen. Todos se preguntan cuál será su próxima jugada. ¿Romperá el silencio con una respuesta contundente? ¿Ofrecerá su versión de los hechos en un plató en prime time? ¿O elegirá guardar silencio, esperando que el escándalo se disipe con el paso de los días? Lo cierto es que la pelota está en su tejado, y cada movimiento será analizado con lupa. Porque, en el mundo del corazón, el silencio puede ser tan elocuente como la declaración más explosiva.
Y mientras tanto, la audiencia observa, comenta, opina. Porque si algo ha quedado claro tras décadas de televisión del corazón, es que la gente no solo consume estos contenidos, los vive. Se posiciona, toma partido, defiende a unos, ataca a otros. Y eso hace que cada gesto, cada palabra, tenga un impacto multiplicado. Lo que hoy parece un simple cruce de declaraciones, mañana puede convertirse en una guerra abierta. Lo que hoy es solo un rumor, mañana será un titular a 4 columnas. Así que, lejos de cerrarse, esta historia ha abierto una nueva etapa. Una etapa en la que viejas rencillas podrían reactivarse, en la que nuevas verdades podrían salir a la luz y en la que algunos tendrán que decidir si seguirán participando del juego. O si, como Rocío, decidirán poner un límite y recuperar el control sobre su propia narrativa. Estaremos muy atentos. Porque si algo ha demostrado el universo del corazón es que nada es definitivo, que todo puede cambiar en cuestión de horas. Y que, a veces, lo que parece el final, no es más que el principio de una nueva y aún más intensa historia por contar. Aunque en ningún momento lo expresó de forma literal, Carmen Borrego dejó entrever, con frases cuidadosamente lanzadas y silencios cargados de intención, que durante su paso por televisión se sintió presionada, incluso coaccionada, para hacer y decir cosas que no siempre respondían a su voluntad. Sus palabras, aunque no concretas, apuntaban a un entorno en el que el si no haces esto, entonces te expongo con esto otro se convirtió en una rutina soterrada. Una especie de chantaje emocional envuelto en sonrisas de plató, aplausos enlatados y luces cegadoras. Dio a entender que, en más de una ocasión, se encontró frente a una disyuntiva tan clara como incómoda. Ceder ante las exigencias de la dirección o enfrentarse a la amenaza de que se hiciera pública alguna información sensible que la dejaría en una posición muy vulnerable. Era, según su relato, un juego de poder donde lo personal se usaba como moneda de cambio, y donde su nombre era una pieza más en el tablero del espectáculo televisivo. Sin embargo, esa visión de los hechos fue rotundamente cuestionada por algunos de sus excompañeros. Kiko Hernández, una de las figuras más polémicas pero también más conocedoras del engranaje interno de Sálvame, fue uno de los más tajantes a la hora de desmontar el relato de Borrego. No solo negó que hubiese existido tal coacción, sino que aseguró con vehemencia que Carmen participaba en los contenidos de forma voluntaria y, además, generosamente remunerada. «Escúchame bien, Pototito», exclamó dirigiéndose directamente al hijo de Carmen. «Yo estaba allí, y te aseguro que todo lo que te está contando tu madre no es verdad. Nadie la obligaba, nadie la presionaba. Si no aparecía, simplemente no se hablaba de ella. Y punto. Nadie le imponía nada. Es más, muchas veces, si algo salía a la luz, era porque ella misma lo había autorizado o facilitado». El discurso de Kiko fue más allá. Denunció lo que consideró una manipulación de la memoria colectiva del público. «No juguemos con la memoria del espectador», insistía. «Ahora parece que todo fue una pesadilla, un infierno televisado, cuando la realidad es que muchos de nosotros, incluyéndola a ella, estábamos ahí por lo mismo, dinero. Y no poco precisamente. ¿También te obligaban los que te pagaban 10.000, 15.000 o 20.000 euros por intervención?», preguntaba con ironía. Kiko recordó escenas específicas, momentos exactos que desmentían ese supuesto sufrimiento continuado. Trajo a colación el último día del programa, cuando Carmen bailaba por los pasillos con una sonrisa de oreja a oreja, llorando de emoción por el final de Sálvame. «Y ahora resulta que era todo un martirio», decía con incredulidad. «¿Te acuerdas, Carmen, cuando te cogía y te zarandeaba como si fueras una campana de campanario y tú no podías parar de reír? Pues esa era la verdad. Eso era lo que había. No esta narrativa de víctima absoluta que ahora te estás montando». Arnau, otro rostro habitual del plató, corroboraba los testimonios con imágenes de archivo. «Esta era Carmen Borrego, y que la gente lo vea con sus propios ojos», decía mientras proyectaban fragmentos donde se la veía reír, bromear, bailar, emocionarse. Fragmentos que, según sus compañeros, desarmaban por completo la idea de que hubiese estado obligada o manipulada. También se recordó un enfrentamiento concreto entre Carmen y Kiko, tan tenso que Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir físicamente para separarlos. «Kiko, ¿qué vas a hacer?», le preguntó el presentador, preocupado. «Mira la mesa. Mira esto. Y ahora ríete. Porque esto se lo hacías a tu madre y ella se moría de risa». Lo decía con rabia, con la frustración de quien siente que alguien intenta borrar el pasado con un trazo grueso de conveniencia. Pero quizás el momento más delicado fue cuando se puso en duda la sinceridad de Carmen con su propio hijo. «Le está mintiendo», repetían varios colaboradores. «Y lo más grave no es que nos mienta a nosotros, sino que le miente a él». Esa acusación caló hondo.
porque ya no se trataba de un relato profesional, sino de algo mucho más íntimo, la relación madre-hijo. Carlota Corredera, por su parte, trató de aportar una perspectiva más empática. Admitió que algunas decisiones que se tomaron en el programa fueron excesivas. Por ejemplo, recordó aquella vez que Carmen llegó al plató y la sorprendieron con una grabación de su nuera embarazada, algo que la dejó devastada. Eso sí fue una auténtica cabronada, reconoció. Pero al mismo tiempo, denunció la doble moral que se respira en los platós. Cuando la persona afectada es amiga, todo el mundo lo señala como inaceptable. Pero cuando no lo es, de pronto ya no es tan grave. Ahí se pierde la coherencia, reflexionaba. Aún así, Carlota también quiso destacar el avance emocional que, según ella, Carmen ha tenido con su hijo. Yo he hablado muchas veces con Carmen en privado. Me ha contado cosas que nunca compartiré aquí, porque me las ha dicho desde la más pura intimidad. Y sé que lo ha pasado realmente mal. Muy, muy mal, aseguró. Y añadió, lo único que me importa de todo esto es que, al final, madre e hijo se hayan reencontrado. Que se hayan abrazado. Que estén reconstruyendo su relación. Porque hace 2 años y medio, eso era absolutamente impensable. Y eso sí me parece una victoria. Aunque para algunos ese abrazo fue el símbolo de una reconciliación esperada y necesaria, una imagen poderosa que parecía cerrar heridas del pasado, no todos lo vivieron con la misma emoción. Hubo quienes, desde el escepticismo, pusieron en duda la veracidad de ese gesto. No tardaron en surgir voces que cuestionaban lo que se vio en pantalla, alimentando un debate que, lejos de apagarse con el paso de los días, ha ido creciendo y ramificándose. ¿Realmente creéis que fue un reencuentro sincero?, se preguntaban algunos en los platós, en los foros de debate y, sobre todo, en las redes sociales, donde cada detalle se analiza, se cuestiona y se magnifica. ¿O simplemente asistimos a la última escena de un guión preestablecido, un acto final ideado para cerrar un capítulo televisivo con una imagen conmovedora, de esas que quedan grabadas en la retina del espectador? Estas preguntas, lejos de ser infundadas, se sustentan en la larga historia de artificios del mundo del corazón. Un universo que ha perfeccionado como pocos el arte de mezclar la verdad con el espectáculo, la emoción real con la teatralización más estudiada. Durante décadas, la televisión ha sabido jugar con los sentimientos de sus protagonistas y de su audiencia, construyendo realidades paralelas que muchas veces se han confundido con la vida misma. Y en ese terreno tan pantanoso, la sospecha siempre encuentra espacio para crecer. La televisión del corazón, esa que alimenta tertulias diarias y ocupa titulares en los principales medios del país, ha demostrado una y otra vez que todo puede ser utilizado como contenido, desde una bronca familiar hasta una enfermedad, desde un conflicto laboral hasta una reconciliación. Todo se convierte en relato. Todo se empaqueta para que resulte atractivo, emocional y, sobre todo, rentable. Por eso, no sorprende que muchos hayan visto en ese abrazo más una estrategia narrativa que una muestra de perdón auténtico. Pero más allá de las dudas, lo que sí está claro es que la historia está lejos de haber terminado. Algunos incluso sostienen que ni siquiera ha comenzado realmente. Que ese abrazo fue apenas el disparo de salida de una nueva fase en esta trama que lleva años desarrollándose ante el ojo público. Porque cuando el pasado no está del todo cerrado, cuando las versiones aún chocan y cuando el dolor no ha sido completamente sanado, lo más probable es que la historia continúe, se ramifique y siga generando capítulos inesperados. Es probable que en los próximos días, o incluso en las próximas horas, empecemos a ver cómo se abren nuevas ventanas en este relato. Tal vez Carmen Borrego decida romper su silencio y ofrecer una versión mucho más detallada de los hechos, una versión que dé respuesta a las insinuaciones, a las acusaciones y, sobre todo, a las dudas sembradas por su entorno. ¿Elegirá el camino de la confesión? ¿Optará por una entrevista exclusiva en la que lo explique todo, sin tapujos ni medias tintas? ¿O preferirá replegarse, mantenerse en la sombra y dejar que las especulaciones se agoten solas? Todo está por verse. Porque también cabe la posibilidad de que nuevos protagonistas, hasta ahora silenciosos, decidan alzar la voz. Y si eso ocurre, lo que parecía una historia de dos podría transformarse en una red mucho más amplia, donde entren en juego otros nombres, otras historias, otros episodios olvidados que, de pronto, resurgen con fuerza. Así funciona este universo. Impredecible, volátil, emocionalmente intenso y, muchas veces, contradictorio. Mientras tanto, el público observa. Observa y espera. Y no lo hace con indiferencia, sino con esa mezcla de curiosidad y complicidad que solo se da en los grandes relatos mediáticos. Porque al final, el espectador también es parte de este juego. También ha sido testigo, también ha llorado,
también ha tomado partido. Por eso, cada gesto, cada palabra y cada decisión tiene un eco inmediato. Y por eso, también, el silencio a veces pesa más que cualquier declaración. Quizás sea por eso que este universo televisivo resulta tan adictivo. Porque juega con nuestras emociones más profundas. La familia, el perdón, la traición, el orgullo, el dolor. Todo está ahí, mezclado, convertido en contenido. Y aunque sabemos que mucho de lo que vemos puede estar editado, manipulado o incluso pactado, seguimos mirando. Porque algo dentro de nosotros quiere creer. Quiere pensar que, incluso en medio del show, puede haber verdad. Que detrás de las luces, las cámaras y los contratos, hay personas reales intentando sanar, perdonarse, reconstruirse. Pero claro, también hemos aprendido, con el paso de los años y a fuerza de repetir escenas similares una y otra vez, que en este universo nada es exactamente lo que aparenta ser. Que una lágrima, por más convincente que parezca ante la cámara, puede nacer de un sentimiento auténtico, o estar calculada al milímetro como parte de un guión cuidadosamente construido. Que una sonrisa amplia y aparentemente luminosa puede esconder, tras su brillo, una herida que aún supura, una traición no superada, un dolor que nadie ve. Y que una reconciliación pública, presentada como un acto de redención y amor, puede ser también una estrategia, una escena pactada para sellar un contrato, calmar rumores o ganar audiencia. Por eso, en este terreno donde la emoción se entrelaza con el interés mediático, la duda nunca se disipa del todo. Permanece ahí, suspendida en el aire, colándose entre las palabras, flotando sobre cada gesto, cada declaración, cada imagen que nos muestran. Es una sombra que acompaña cada historia, una sospecha que se instala sin pedir permiso en la mente de cada espectador que, aunque quiera creer, también ha aprendido a desconfiar. Así estamos ahora, en una especie de pausa tensa, una calma inquieta que se vive como el silencio que precede a la tormenta. Todos atentos, expectantes, mirando de reojo, esperando el siguiente paso, el próximo gesto, la palabra que lo remueva todo. Porque si algo hemos aprendido del espectáculo del corazón, es que nada permanece quieto por mucho tiempo. Aquí, una sola frase puede incendiar un plató. Una mirada no respondida puede desatar interpretaciones interminables. Un silencio, si se alarga lo suficiente, puede convertirse en una declaración más poderosa que cualquier discurso. Y por eso, lo que muchos pensaron que era el desenlace definitivo, en realidad parece ser apenas una nueva transformación del relato. Ese abrazo, por emotivo, inesperado o polémico que haya sido, no ha servido para cerrar una etapa, sino más bien para mutarla, para elevarla a un nuevo nivel de complejidad emocional y mediática. Lo ha convertido en algo aún más potente, más debatido, más imprevisible. Y lo que venga ahora, que vendrá, sin duda, volverá a retar nuestra capacidad de discernir qué es real y qué es solo apariencia. Volverá a empujarnos a cuestionar, a sentir, a dudar. Porque en el fondo, este universo no se alimenta solo de escándalos. Se nutre del pulso humano, de nuestras contradicciones, de nuestro deseo de vernos reflejados, aunque sea en historias ajenas. Y aunque seamos conscientes de que muchas veces lo que vemos es una construcción, una narrativa trabajada hasta el mínimo detalle, seguimos conectando con ella. Porque algo de nosotros también está ahí. En definitiva, lo que se vivió, ese abrazo, ese encuentro, esa aparente tregua, no ha supuesto un cierre, ni mucho menos. Ha sido, más bien, un prólogo. Una apertura disfrazada de final. Un punto y seguido maquillado de punto final. Y todo indica que lo que está por venir será aún más intenso, más revelador y tal vez más doloroso, tanto para los protagonistas como para quienes lo seguimos desde fuera. Porque al final, en este juego constante entre emoción y espectáculo, todos, aunque no lo queramos admitir del todo, formamos parte del mismo relato. Y lo que hemos presenciado hasta ahora, podría no ser más que el primer acto de una historia mucho más grande. Una historia que todavía tiene mucho por decir.